Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a analizar un material que, a primera vista, parece, pues, una simple lista de nombres, ¿no? Una recopilación biográfica, sí. Exacto, de las grandes leyendas de la época de oro del cine mexicano. Pero la misión es otra. La pregunta que queremos responder es, ¿qué hizo que esa época fuera un fenómeno tan potente y duradero? Y fíjate que los datos nos dan unas claves que rompen con varias ideas que uno podría tener. ¿Cómo cuáles? Pues la primera es que este cine, que es como el pilar de la identidad nacional, en realidad no fue tan mexicano en sus orígenes como pensamos. Ok, eso está fuerte. La segunda, que a pesar de esa diversidad, todo, absolutamente todo, giraba en torno a un único y poderosísimo epicentro. Y la tercera es fascinante. Habla de sus protagonistas como figuras de extremos. Vidas larguísimas y, por otro lado, muertes trágicas y muy prematuras. Exacto. Y para empezar, a ver qué te parece este dato que lo cambia todo. Uno de los íconos más exóticos, si quieres, de esa época, Tongolele. Uf, claro. Nació en Spokane, Washington. Vaya dato. Si eso no nos obliga a reexaminar lo que creíamos saber, pues no sé qué lo hará. Vamos a desentrañar esto. Y vaya que lo vamos a desentrañar. Es que ese dato de Tongolele es perfecto para abrir el primer tema. La increíble legión extranjera que construyó el imaginario mexicano. Totalmente. Al revisar la lista, es abrumador. Marga López, por ejemplo, esa figura maternal, dramática por excelencia del cine nacional, era argentina. Claro, Marga López era argentina. Y no es un caso aislado, para nada. Pensemos en el cine de rumberas, ¿no? Justo. Ese género tan exuberante que mezclaba el melodrama con esos números musicales espectaculares. Sus dos reinas indiscutibles, Carmen Montejo y la magnética Ninón Sevilla, llegaron a México desde Cuba. Y desde España, que venía saliendo de la guerra civil, desembarcaron talentos que aquí se volvieron fundamentales. ¿Cómo quiénes? Pues Manolo Fábregas, que fue un pilar del teatro y del cine, Ángel Garaza o el inclasificable Juan Orol. Has dado en el clavo con lo de España, y eso se conecta con el contexto mundial, ¿no? Totalmente. Es que no podemos olvidar el momento histórico. Europa estaba destrozada por la guerra y Hollywood, pues gran parte de su producción era propaganda bélica. México se convirtió en una especie de refugio. Cinematográfica. Un terreno neutral, estable, con los recursos para producir a gran escala. Los artistas no venían solo por el sol, o sea, venían por la oportunidad y la libertad creativa que no encontraban en otros lados. Y esa atracción fue más allá del mundo de habla hispana, que es donde la cosa se pone todavía más sorprendente. Mucho más. La fuente menciona a Aldo Monti, que era un galán de estampa muy europeo. Nacido en Roma. Nacido en Roma. Pero el caso que a mí me parece más increíble es el de Wolf Rubinskis. Es que ese caso es paradigmático. Un hombre nacido en Riga, Letonia. ¿En Letonia? Un ex luchador, políglota, que termina siendo una cara súper recurrente en el cine mexicano. Y no era solo que encontrara trabajo, ¿sabes? ¿A qué te refieres? Pensemos en él. Su físico imponente, su acento particular. Lo encasillaron casi siempre en papeles de villano. Claro, el extranjero rudo, el gángster. Exacto. Pero esa misma otredad fue lo que lo convirtió en una figura inolvidable y muy funcional para las historias. O sea, el cine mexicano no solo lo acogió, sino que supo convertir su origen exótico en un arquetipo narrativo muy, muy efectivo. Es una genialidad. No lucharon contra su origen, lo usaron a su favor. Justo. Y lo mismo pasa con las figuras de Estados Unidos. Mencionamos a Tongolele, pero también está Rebeca Iturbide, una actriz muy reconocida de El Paso, Texas. O desde Puerto Rico, que en esa época tenía una relación cultural muy fluida con México, llegaron Blanca de Castejón y Mapita Cortés. Entonces, a ver, ¿podríamos argumentar que la época de oro fue un proyecto más cosmopolita que nacionalista? Es una provocación interesante. Yo diría que fue un proyecto nacionalista construido con talento cosmopolita. A ver, desarrolla eso. Usó todas esas piezas internacionales para forjar y, sobre todo, para exportar una identidad mexicana idealizada al resto del mundo. Piénsalo,
Un argentino como Luis Andrini o una argentina como Libertad Lamarque se convertían en estrellas aquí, en México. Y sus películas luego se veían en toda América Latina. Exacto, consolidando a México como la capital cultural del continente. Ahí radica su verdadera genialidad estratégica. Y me llama la atención que a pesar de venir de tantos lugares distintos, Letonia, Argentina, España, Cuba, el destino final de casi todos, al menos profesionalmente, fue el mismo. No se dispersaron por el país. Exactamente. Y ese es el siguiente gran patrón que revelan los datos, la fuerza gravitacional casi absoluta de la Ciudad de México. El gran epicentro. Es el perfecto reflejo de la centralización del país durante el siglo XX. La capital no era solo el lugar de producción, con los grandes estudios como los Churubusco. Era el centro de poder, el lugar donde se cerraban los tratos, donde las carreras se hacían o se rompían. Los datos de la fuente son, contundentes en este punto. Vemos una migración interna constante. Fernando Soler, de la legendaria dinastía Soler, nació en Saltillo, Coahuila. Y Arturo de Córdoba, de Mérida, Yucatán. Y no es un dato menor su origen, ¿eh? ¿Por qué lo dices? Esa voz de barítono, esa dicción perfecta, lo convirtieron en el arquetipo del galán atormentado, cosmopolita, moderno. Piensa en Él, de Luis Buñuel. Claro. Representaba una modernidad muy urbana que contrastaba con el México más rural de otros ídolos de la época. Es una observación clave. Y la lista sigue, ¿eh? Luis Aguilar, el Gallo Giro, el charro bonachón por excelencia. Era de Hermosillo, Sonora. Y el mero director de la época, Emilio el Indio Fernández. También de Coahuila. Todos ellos, con orígenes tan distintos, tienen algo en común en la lista. Lugar de fallecimiento, Ciudad de México. Se convirtió en el punto final de casi todas las trayectorias. Era el lugar para triunfar y, al parecer, también el lugar para morir. Pero aquí la fuente nos muestra una grieta interesante en ese patrón. Así es. También está el fenómeno contrario. Las figuras que, después de alcanzar la cima en México, terminaron sus días fuera del país. Eso nos habla de que sus vidas personales ya trascendían la industria. Sí, y ese contrapunto es fascinante. Nos muestra que si bien la industria estaba centralizada, las vidas de sus estrellas eran cada vez más internacionales. Como Tito Guízar. Justo, Tito Guízar, por ejemplo, fue el primer charro cantor que triunfó en Hollywood antes de que existiera el término crossover. Él nació en Guadalajara. Nació en Guadalajara, pero falleció en San Antonio, Texas. Su vida siempre fue binacional, siempre estuvo entre los dos países. O Beatriz Aguirre, una actriz elegantísima, de Coahuila, que murió en Los Ángeles. Y hay un caso que parece de novela, José Mojica. Claro. Un cantante y actor famosísimo de Jalisco que en la cumbre de su carrera lo deja todo para convertirse en fraile franciscano. ¿Y termina sus días en un convento en Lima, Perú? Su diáspora no fue profesional, sino espiritual, una cosa increíble. Y en medio de esos dos polos, los que se quedaron en la capital y los que se fueron, hay dos casos que conectan ambos mundos de una manera muy poderosa. Pedro Armendáriz y Dolores del Río. Exactamente. Ambos nacieron en México, ambos fueron estrellas gigantes en Hollywood y ambos fallecieron en California. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Para nada. Y aquí es donde el detalle de la fuente se vuelve crucial. En ambos casos, sus restos fueron repatriados a México. Es un acto simbólico potentísimo. Es más que simbólico. Es una declaración de pertenencia. La fuente subraya que los restos de Dolores del Río descansan en la rotonda de las personas ilustres. El mayor honor civil. El mayor honor civil que la nación puede conceder. O sea, nos dice que, sin importar dónde dieron su último suspiro, su identidad como pilares de la cultura mexicana es indiscutible para la memoria colectiva. El regreso a casa, aunque sea póstumo. Sella su legado. Es el país reclamando su figura como patrimonio nacional. Es el país diciendo, no importa a dónde te fuiste, tú nos perteneces. Ese viaje de ida y vuelta, geográfico y simbólico, me lleva al tercer gran patrón que revela el material: el viaje a través del tiempo. La longevidad. Hablemos de eso. En una época con una esperanza de vida mucho menor, es impactante ver la cantidad de estrellas que vivieron vidas extraordinariamente largas. Es un verdadero testimonio de resiliencia y nos ayuda a entender su impacto cultural, ¿sabes? ¿En qué sentido? No fueron un recuerdo fugaz de los años 40 o 50.
Fueron una presencia constante que acompañó a México durante casi todo el siglo XX. Vivieron para ver su trabajo ser redescubierto por nuevas generaciones, para recibir homenajes, para convertirse en leyendas en vida. No eran solo figuras de archivo. Eran instituciones andantes. Los números son impresionantes. Rafaela Sánchez Navarro, nacida en España, vivió hasta los 99 años. 99. Y el maestro, la leyenda absoluta, Ignacio López Tarso, falleció a los 98. Piénsalo, él vio nacer, crecer, decaer y resurgir a la industria que lo convirtió en estrella. Y la lista sigue y sigue. La última gran diva, Silvia Pinal, nos dejó a los 93 años, la misma edad que alcanzaron Delia Magaña y Tongolele. Quetal Abad y Beatriz Aguirre murieron a los 94. Tito Guízar a los 91. Esto explica por qué su presencia se sentía tan vigente por tanto tiempo. Seguían apareciendo en televisión, dando entrevistas. Eran el hilo conductor que conectaba nuestro presente con esa época dorada. Pero claro, por cada historia de una vida larga y plena, la fuente nos recuerda el otro extremo de la balanza. Así es. Las figuras que se fueron demasiado pronto, a menudo en la cima de su carrera. Y esa partida prematura es, paradójicamente, un ingrediente clave en la construcción de su mito. Totalmente. Pienso de inmediato en Pedro Armendáriz. 51 años. Falleció a los 51. Una edad en la que muchos actores apenas están alcanzando su madurez artística. Su muerte, además tan trágica, congela su imagen para siempre. La del macho mexicano. La del macho viril, poderoso, no lo vimos envejecer, no lo vimos cambiar, se quedó encapsulado en su apogeo. O el caso del genio de la comedia, Joaquín Pardavé. Un artista completísimo. Actor, director, compositor. Murió a los 54 años y siempre queda esa pregunta flotando en el aire. El famoso ¿qué hubiera sido si? Exacto. ¿Qué otras obras maestras nos habría regalado? Esa pregunta sin respuesta es lo que alimenta la mitología. Y David Silva, otro rostro clave de ese cine más urbano, de barrio. Murió a los 58. Su partida temprana solidificó su arquetipo del héroe popular. Y ese contraste que nos muestra la lista es lo que nos da una perspectiva completa y profundamente humana. Explícame ese contraste. Pues, por un lado, la fortaleza de quienes vivieron casi un siglo adaptándose a los cambios del mundo. Y por otro, la fragilidad de estas vidas truncadas que, a cambio, alcanzaron una forma de inmortalidad a través de su arte. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué nos dice todo esto sobre por qué la época de oro fue un fenómeno tan potente? Pues, Al unir las piezas, el panorama es mucho más complejo y rico de lo que parece. Fue un crisol internacional, centralizado en una sola ciudad y protagonizado por figuras de trayectorias vitales extremas. has resumido perfectamente las claves. Y al final, lo que esta recopilación de datos nos ofrece son los dos extremos de la cuerda: el punto de partida y el punto de llegada. El lugar de nacimiento y el de fallecimiento. Los marcadores geográficos y temporales. Pero al darnos esos dos puntos, nos obliga a hacernos la pregunta más importante de todas. ¿Qué sería? ¿Qué pasó en medio? Exactamente. Nos obliga a pensar en el viaje, nos fuerza a preguntarnos por el proceso. ¿Cómo fue el camino que llevó a una mujer de Argentina como Marga López a convertirse en la encarnación de la madre mexicana? O a un hombre de Letonia como Golf Rubinskis a ser el villano perfecto del cine nacional. Esa es la verdadera historia que se esconde entre las fechas y los lugares. Esa transformación, esa alquimia cultural, esa es la que realmente define la magia irrepetible de esa época.